armadillo, toches, armadillos. Ven que había muchos cerros, muchos árboles, muchas raíces, y ven que había mucho armadillo. Le estoy hablando del Tuxpan antiguo, Toxpan, entre el estero de Tenichaco y el río Tuxpan, ahí ese triangulito. Ahí estaba el pueblo, por eso le llaman el Tuxpan antiguo, porque ahí fue, y tenían un centro ceremonial que es donde está la catedral. Ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, de ahí viene, le ponen de nombre lugar de armadillos. ¿Por qué el lugar de conejos? Bueno, porque hubo un error, porque hubo un historiador, investigó y él le dio el nombre del significado de acuerdo a la lengua que conocía, que es el náhuatl. Pero el Tuxpan no era náhuatl, el Tuxpan era huasteco. Entonces, cuando llegan ellos en agradecimiento que los trajo Pixal, que era su deidad, pues era su deidad porque los trajo a un lugar donde había comida de la caza, de la pesca, la agricultura, todo lo que semilla que aventaban brotaba. ¿Por qué? Porque el río tenía sus vegas, tierras vegas, sus llanuras, y aquí todo se da, todo el tiempo en Tuxpan hay frutas, ¿sí o no? Lo que avientes de semilla nace, le riegas agua y hay sol y nace. Teníamos mucho marisco, mucho pescado. Entonces era una tierra bendita. Cuando llegan, Pixal les dijo que donde el último lugar, la última morada donde iban a llegar, él iba a estar. Dice la leyenda, bueno, los abuelos, que era la serpiente voladora, que los seguía y los guiaba y demás, que al final se la lleva un trueno. Por ahí luego hay muchas leyendas diversas en los lugares. Encuentran que se estaba Pixal. Cuando llegan, se va a Pixal y deja la marca de su cuerpo, que es el río Tuxpan. En agradecimiento, los Tenec le ponen 7 pueblos. El primero de ellos fue en el área de Juanamosa, donde asentaron el poderío de gobierno. No sabemos todavía el nombre de ese pueblo, pero ya los arqueólogos en este momento todavía están haciendo estudios. El segundo pueblo fue Toxpan, lugar de armadillos. No, el segundo fue... ¿quién vive en Tenichaco? ¿Saben qué significa Tenichaco? Hay que saberlo porque sería penoso que vivamos en un lugar y no sabemos lo que significa. ¿Cómo se dice hombres en lengua huasteca? Se le dice Tenec. Yo soy Tenec, o sea, soy un hombre de aquí, de la zona. ¿Cómo le llaman a ese árbol rojo? Chaca. Chac es fuego, es rojo. Por lo tanto, Tenechaco es Tenec, hombre, Chac, fuego, hombres del fuego. Ese es el pueblo antiguo, el segundo pueblo antiguo, custodio de este río. Tenechac. Tercer pueblo, Tuxpan, Toxpan, lugar de armadillos porque había mucho armadillo. Toxpan. Cuarto pueblo, Tampamachoco, que viene de Tancachoc, lugar de las balsas del mar, porque era un pueblo de pescadores. ¿Sí? Quinto pueblo, en el área de Cobos, ahí también está la parte que les mostré de arqueología, está en estudio, no sabemos el nombre y ahorita pues ya ni se va a saber porque ya está lleno de compañías ahí establecidas, se devastó la zona y bueno, ya es más difícil encontrar el nombre, pero ese es el quinto. El sexto pueblo fue Tumilco, de Tan, lugar, y Co, incienso, lugar de inciensos. Aquí en la Huasteca Baja, pero en la lengua huasteca tiene sus variantes de sus regiones. Por ejemplo, si vamos a la Huasteca Alta y preguntamos, investigamos qué significa Tumilco, para ellos es lugar de cangrejos. También es aceptable porque en Tumilco hay mucho cangrejo y también hubo mucho copal. Entonces ese es el sexto pueblo. El séptimo pueblo, el más importante, que fue Tabuco, de Tan, lugar Bu 7, lugar de 7 dedicado a Pixal. En Tabuco todavía está una pirámide. Yo todavía tuve la oportunidad de ver 3, pero la de medio tiene como 10 metros y tiene 7 escalones, porque está dedicado a Pixal, la serpiente arcoíris. ¿Qué hacían en ese lugar? Bueno, era un centro ceremonial donde vivían los meros de la cuestión espiritual, los pascoles, que gobernaban en la parte espiritual y en la parte administrativa, como estaban en Juanamosa. Y pues en ese lugar se hacían festividades, donde acudían los demás pueblos a hacer sus fiestas.
y llevaban ofrendas. Ustedes son católicos o de otra religión, la que ustedes quieran. Cuando van, por ejemplo, a la iglesia, a la catedral, los que van a la catedral o a sus capillas de alguna religión, en agradecimiento al Creador o a Dios o como ustedes le llamen, ¿qué hacen? Cantan, aplauden. Toda la parte espiritual la hacen en simbolismo y llevan ofrendas. Algunos llevan la monedita, otros llevan la comida, otros llevan para el pobre, o no sé, algo así, ¿no? Entonces, en ese tiempo también se hacían esas ceremonias y se llevaban ofrendas. ¿Qué hacen los huastecos en agradecimiento en ese centro ceremonial? Bueno, ofrecen un baile. ¿Un baile con qué? Un baile con sonajas, con lo que había aquí que eran güiros. ¿Conocen los güiros que se dan mucho aquí? Que los hacen sonajas como la serpiente, el sonido de la serpiente, y le hacen cantos con el caracol porque es una zona pegada al mar y al río. Pero retomando un poquito, cuando llegaron, al salir de la tierra, encontraron que había muchos vestigios arqueológicos, ruinas, y dicen, ¿qué pasó? A donde llegamos, pues está entre la maleza y una ruina. Lo que pasa, ustedes han escuchado del diluvio. Bueno, el diluvio se dio y inundó gran parte del planeta. Esta zona donde habitamos se encontraba en una cima, como lo es el Perú, pero como se dio la inundación, ya las aguas no bajaron y quedaron formados los ríos y el Golfo de México. Pero en el Golfo de México, ahí había ciudades. ¿Han escuchado hablar del continente de la Atlántida? Pues nosotros somos parte de ese continente en la antigüedad. Y nosotros